mega decreto de necesidad y urgencia, el DNU, de desregulación de la economía que dictó el presidente Javier Milei, generó un cimbronazo en el Congreso que todas las fuerzas opositoras, salvo un sector del Frente Pro, se resisten a avalarlo, pudiendo convertirse en la primera gran derrota legislativa del gobierno libertario. Sería un escenario inédito e histórico, ya que hasta el momento ningún DNU fue declarado inválido por ambas cámaras, únicamente forma que tiene un poder legislativo que impugna este tipo de decisiones. El cuestionamiento hacia el decreto no es tanto por su contenido, sino por las formas. De hecho, los bloques opositores se muestran más colaborativos con el gobierno. Creen que la mayoría de los artículos que contiene el decreto son razonables y necesarios. El problema, a su juicio, es que el Poder Ejecutivo pretende imponer a un tiro todo este DNU, un nuevo paradigma económico con la derogación y modificación de más de 300 normas. Todo esto sin abrirle al Congreso el juego para que pueda mostrar sus disonancias. Vamos a revisarlo a continuación. Le doy la bienvenida a Horacio Oliendo, quien es analista económico. Buenas noches, Horacio, gracias por este espacio para poder tratar todos los pormenores de lo que está pasando ahora en el Congreso tras el anuncio ayer del presidente Milei. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias. Consultarle primero. Se ha mostrado pues inmediatamente la reacción de gran parte de la oposición. Era de esperarse, por ejemplo, de sectores como el peronismo, pero también hay sectores que tienen ciertas afinidades con el gobierno, pero que se muestran renuentes a aprobar todo en un paquete. Han dicho, ojalá que el presidente pueda reunirse, por ejemplo, en la Mesa Nacional del UCR, ha dicho si se puede tratar por separado esto, pero como el DNU en sí es muy poco probable que reciba la aprobación. Claro, efectivamente, el decreto de necesidad y urgencia debe ser analizado en conjunto. Hay una comisión bicameral integrada por senadores y por diputados que lo tienen que analizar y tienen que emitir su dictamen dentro de los 10 días de que haya recibido el decreto. El Poder Ejecutivo tiene 10 días a su vez para enviarlo, o sea que en el próximo mes esto va a tener lugar y de allí tiene que pasar al plenario de cada una de las cámaras. Esto da un espacio de un par de meses alrededor de esta discusión, durante los cuales se va a evaluar seguramente la importancia del contenido que tiene esta norma y sobre eso seguramente se realizarán muchas discusiones, negociaciones y habrá que ver cómo evoluciona la situación. De momento se necesita, entendemos, mayoría simple en las dos cámaras para poder rechazar este DNU. ¿Hay un antecedente de algún otro proceso similar, un decreto que se haya implementado y que haya sido rechazado por el legislativo de esta forma? No, no hay antecedentes de rechazos. Lo que sí hay es antecedentes de no aprobaciones. Hay algunos casos en donde el Congreso no se ha expedido, ha ido difiriendo la decisión y en la práctica han tenido vigencia, porque no ha existido el rechazo de ambas cámaras. La ley exige que se produzca el rechazo de ambas cámaras, o sea que con la aprobación de una sola de ellas, el decreto podría tener vigencia. Así que veremos qué es lo que ocurre. Ahora, Horacio, ¿en dónde se produce la mayor cantidad de nudos críticos? Porque es muy amplio. Ayer enunció los 30 más importantes el presidente. Hay algunos que establecen un proceso directo de privatización prácticamente de las empresas públicas al poder pasar a ser sociedades anónimas, y la mayoría lo que buscan es la liberación en sintonía con lo que propuso Milei, un proceso libertario en donde se libere al mercado para que pueda tener su dinámica natural. ¿Dónde está la principal inconveniencia con la oposición según tu criterio? Bueno, fundamentalmente en el medio elegido, es decir, el presidente eligió un decreto de necesidad y urgencia que sustrae de la aprobación del Congreso en principio
la vigencia de la norma, pero que obliga a enviarlo al propio Congreso, que lo va a tratar en conjunto. Es como haber instalado todos estos temas en el debate público a través de una sola medida. Eso es lo que ha decidido hacer Milei y seguramente, sobre esa base irán avanzando en estas negociaciones sin perjuicio de que después, a medida que se va avanzando en el gobierno, se puedan lograr aprobaciones. A veces ocurren mucho tiempo después de la sanción del decreto de necesidad y urgencia. Hay un caso parecido, análogo, que fue en el año 91, yo en ese momento estaba en el gobierno, que fue el decreto 2284 de desregulación también, en donde se sancionó. No existía todavía la reforma constitucional que lo había incorporado a la Constitución, pero sí se usaban los decretos de necesidad y urgencia, y pasaron por lo menos 2 o 3 años hasta que el Congreso finalmente lo aprobó. Milei de alguna manera ha explicado que ante una situación tan compleja como lo es estar ya prácticamente en la antesala de una hiperinflación y ante lo que está sufriendo el pueblo durante todo este tiempo, se necesitan medidas extraordinarias. Ahora, en el juego democrático, el poder en la praxis implementarlas tan rápidamente, ya vemos lo que puede ocasionar. Pero ¿qué es lo que sí se puede hacer y en qué, de acuerdo a tu experiencia, cómo impactaría el aplicar este tipo de medidas, de derogar varias regulaciones que lo que han hecho es que prácticamente el Estado sea el que controla todo? Bueno, en esto hay que analizar las distintas normas que contiene el decreto, porque al derogarse, por ejemplo, la ley de abastecimiento, que es la que le permite al gobierno ejercer un control de precios de los bienes y servicios que se venden y se prestan en la economía, eso, con independencia de que se apruebe o no, es una señal que el gobierno está enviando y que significa que no va a aplicar controles de precios. O sea, donde hay una relación entre el Estado y los particulares, el decreto tiene importancia. Es más difícil donde las relaciones son entre los particulares. Por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres, que es una ley muy mala, que está contrariando las necesidades del mercado y que ha producido una virtual parálisis del mercado de las locaciones. Entonces, eso es más difícil porque puede ser que los locadores y los inquilinos no tengan la seguridad, la certeza de cuál es el régimen que va a regir, si el del decreto de necesidad y urgencia o el de la ley anterior, y mientras tanto se mantengan fuera del mercado, que precisamente es lo que quiere resolver el decreto, que es que todos vuelvan a ser oferentes y demandantes en un mercado más transparente. Y así, este decreto, que abarca muchísimos campos de la economía, tiene este tipo de problemas. Por ejemplo, en materia de transformación de empresas públicas, la transformación en sí seguramente va a ocurrir, es decir, que se transformen en sociedades anónimas. Va a ser más difícil conseguir que haya inversores dispuestos a adquirir esas acciones en un contexto de incertidumbre sobre cuál es el marco jurídico aplicable. Muy bien, Horacio, gracias. Estaremos atentos a ver qué pasa en el Congreso, porque para que todo esto que estamos conversando pueda hacerse realidad, justamente debe pasar por la aprobación del legislativo, y eso está todavía complejo. Gracias, buenas noches. Exactamente. Buenas noches, muchísimas gracias.